Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola y bienvenidos a un episodio muy particular de Crónicas del Antropoceno, pues nos encontramos celebrando el Día Nacional de la Dalia. No hoy precisamente, pero en conmemoración a esta que es nuestra flor nacional, la dalia. Tengo el gusto de presentarles a la maestra Lupita Treviño, la fundadora de la Asociación Mexicana de las Dalias. Vamos a empezar con usted, maestra. Cuénteme un poquito sobre usted. ¿Cómo llegó a la pasión que tiene por las dalias? Ay, sí, qué gusto poderles comentar. Resulta que yo en la Ciudad de México, porque tengo 30 años o más residiendo ahí, era yo presidenta de un club de mujeres profesionistas y de negocios, y tenía yo que hacer mi programa de trabajo para el año que seguía. Y resulta que en una revista antigua vi una flor hermosa, una flor muy bonita, de muchos pétalos, una tonalidad roja muy bonita, y leí en el pie de la fotografía, decía Dalia juarezi, en honor de Benito Juárez. La dalia es la flor nacional de México y símbolo de la floricultura nacional por decreto presidencial del licenciado Adolfo López Mateos en 1963, y pues me apené mucho porque pues yo ya había salido de la universidad hacía muchos años y yo no sabía que la dalia, una flor tan hermosa, era sus orígenes la dalia silvestre era nativa de México, que era la flor nacional de México, que era símbolo de la floricultura mexicana. Decía yo, ¿cómo es posible que no sepa uno esto tan interesante? Además decía, altamente conocida y apreciada en el mundo entero. En México es poco lo que se conoce de ella. Yo dije, no, pues hay que rescatarla, hay que buscarla, hay que conocerla, aprender de ella, difundirla. Y lo propuse en mi plan de trabajo. Les dije a rescatar el cultivo de la dalia, pero ¿qué vamos a hacer? Pues en Xochimilco hay quienes tienen invernaderos y no los utilizan por algún motivo. Podemos pedir que nos alquilen ese invernadero para nosotros empezar a cultivar las dalias. Y pues por las actividades, en fin, no tuve eco ahí. Y seguí preguntando por la dalia y providencialmente llegué al Jardín Botánico de la UNAM y me encontré con un biólogo joven entonces, porque ahora ya pasaron más de 30 años, pero Jerónimo era un joven entusiasta y me dice, ¿qué anda haciendo? Y le digo, preguntando por la dalia, la flor nacional. Le digo, es que he preguntado como a 100 personas y nadie la conoce y nadie sabe qué es la flor nacional. Sí, es la flor nacional, me dice él, y la tenemos abandonada. No estamos haciendo nada por ella porque no tenemos recursos. Le digo, a mí me interesa mucho, pues le enseñamos, pero no tenemos recursos. Yo tampoco, pero a ver qué hacemos. Hay que conocerla, rescatarla, sacar a flote la dalia, porque el mundo entero la tiene y nosotros no. Y dice, bueno, pues le enseño. Y ya, afortunadamente me enseñó desde a preparar el sustrato, a germinar las semillas, a ir tomando nota, porque en 3 meses las dalias dan tubérculo y dan flores. Y las flores dan muchas semillas y tienen muchas propiedades, es muy bondadosa la dalia. Y yo no encontraba eco en quien se agrupara para propagarla. Y yo dije, bueno, si ya aprendí a cultivarla, pues enseñar a las personas a cultivarla. Y me dediqué a eso, desde entonces, a dar talleres para que la cultiven y la comercialicen también, porque el mundo gana millones de dólares, euros, yenes, cultivando y comercializando la dalia. Y nosotros, siendo nuestra,
¿qué estamos haciendo con ella? Tenemos que rescatarla y hacer todo lo que la dalia nos permite hacer. Y así fue como empecé, afortunadamente, y hicimos un encuentro ahí en el Jardín Botánico de la UNAM, más bien con toda la información que fuimos recabando del cultivo de la dalia, que yo estaba aprendiendo ahí con el maestro Jerónimo Reyes, y me pidió que fuera a la biblioteca de ahí mismo y que buscara información, y toda esa información él la recopiló e hizo un artículo que le llamó Historia y cultivo de la dalia en el Jardín Botánico de la ciudad de la Universidad Autónoma de México. Y se difundió, es una revista que se llama Amaranto, y circula en todas las universidades y jardines botánicos y en fin, y comenzaron a hablarnos. Y me dice el director del Jardín Botánico, oye, están hablando de las universidades del estado de Hidalgo, de Morelos, de Estado de México, en fin, y ¿qué piensas hacer? Porque pues hay interés ya en las personas, pues un encuentro, a reunirnos y platicar cada quien, qué sabemos cada quien de la dalia, qué estamos haciendo, qué queremos hacer, en fin. Y dice, pero no le pongas primer encuentro, porque te obligas a hacer el segundo. Pues me obligo a hacer el segundo, pero sí tiene que ser. Pero él mandaba y no le puso primer encuentro, nada más encuentro. Sin embargo, tuvimos el auditorio lleno, afortunadamente, y ya cada quien fue diciendo, pues yo tenía unas y tengo semillas y yo tengo tubérculos, ¿y qué hacemos? Pues a investigar, pues a irnos a nuestros lugares donde estamos trabajando y a reunirnos posteriormente a ver qué conseguimos en un año de experiencias. Pero para esto nos llaman también del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y nos dicen, oigan, ¿están trabajando con dalias? Sí, pues nos interesa a nosotros también. ¿Pueden venir? No tenemos recursos. Vénganse a un lugar cercano, ya en finales de San Luis Potosí, ya cerca de Nuevo León y Tamaulipas, y nosotros les pagamos sus gastos. Y acá vamos por ustedes y los llevamos, pero es que tenemos una comunidad a donde las señoras tienen dalias, las compran en Real de 14, las tienen en sus casas, florecen en el verano y se apagan en el invierno y vuelven a florecer y así están. Pero no sabemos de las dalias y queremos que vengan a decirnos, ya que ustedes están adquiriendo experiencia, que vengan a decirnos. Y así fue, encontramos ahí un grupo de señoras muy entusiastas, les dijimos cómo era que dormían en el invierno, pero despertaban en la primavera, en el verano, y que además sus tubérculos eran comestibles, y les enseñamos, porque ya con una chef amiga ya habíamos aprendido cómo cocinar los tubérculos, las recetas, y aparte también íbamos preguntando para rescatar recetas ancestrales, recetas más bien prehispánicas, de muchos años, donde ya nuestros ancestros las cocinaban y las consumían, y pues dijimos, bueno, pues ahora vamos a reunirnos ya oficialmente, y fue como formamos la Asociación Mexicana de la Dalia, o Acocosóchitl, es el nombre náhuatl de la dalia, y no queremos que se pierda. Nuestros ancestros le dieron ese nombre y queremos que se siga sabiendo que la Acocosóchitl es la dalia y que es el primer nombre que tuvo. Pues tengo entendido que Acocosóchitl significa la flor del tallo hueco, y esto es porque la dalia es tan inteligente que no va a gastar en el centro del tallo por una flor que va a irse en el invierno, ¿no? Entonces, de esta manera la flor optimiza sus recursos y es un ciclo de vida muy particular. No estamos acostumbrados a este tipo de plantas, pero sí hay varias en el mercado, como los tulipanes, por ejemplo, que desaparecen, ¿no? Esas se llaman plantas geófitas y nos narran una historia evolutiva de estas plantas con la vegetación, con la región de México. Ahora, es muy interesante también que la dalia pertenece a un grupo de plantas llamado Asteraceae, que tienen flores como estrella. El girasol y el cempasúchil también están en este grupo de plantas y también son un orgullo mexicano, ¿no? Entonces, qué curioso que justamente la dalia fuera el símbolo patrio
para representar a la biodiversidad. Para ponernos un poquito en contexto, México, el año siguiente, después de haber nombrado a la dalia como la flor nacional, inauguró el Museo de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Antropología. Más o menos es esa fecha de la que estamos hablando. México consolidándose como una nación, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también comprender a la dalia desde la parte histórica, etnológica, etnográfica, antropológica, biológica. Por eso también el día de hoy nos acompaña la doctora Guadalupe Mungía. Ella trabajas para la cátedra CONACYT y eres una doctora en ciencias de la biosistemática. Si gustas ampliar un poco más a lo que te dedicas, desde dónde están trabajando. Y el día de hoy tengo entendido que está ocurriendo un simposio, ahorita nos platicarás más al respecto de él, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a este programa. En efecto, yo soy doctora en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas. Sin embargo, no exactamente soy bióloga. Obtuve el grado de ingeniero agrónomo en floricultura por la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca. Y curiosamente, cuando yo elegí ser o estudiar esto fue porque escuché flores y sonó bonito. Y entonces me gustó esa parte de trabajar con flores, producir plantas y ver qué era lo que ocurría en la floricultura. Y siendo el Estado de México una zona florícola, pues era más interesante aún. Sin embargo, a mí me gustaba algo mucho más allá. Me gustaba nombrar a las plantas por su nombre científico. ¿Y qué es un nombre científico? Al igual que nosotros tenemos una familia, tenemos primos, hermanos, las plantas tienen primos, hermanos, nombre y apellidos. Entonces, tanto así que, por ejemplo, la flor nacional, pues una de las progenitoras es Dalia coccinea y fue descrita por un señor que se llama Cabanilles. Entonces, él fue, digamos, el que le dio el nombre a las dalias. Dando en este preámbulo, pues ahora me dedico a la botánica. Cuando vine a hacer mi doctorado a Jalisco, me dediqué a estudiar un grupo de plantas que no eran las dalias, pero que sí son geófitas, como lo mencionabas, que se llaman tigridias o celosóchitl, o flor del tigre. Entonces yo lo que estudié en mi doctorado fueron la biogeografía histórica de esas hermosas plantas llamadas tigridias. Y que son como un tulipán con animal print, ¿no? Ajá. Entonces son unas cosas hermosas y yo me dediqué a explicar el porqué de nuestras montañas, algo que se llama la zona de transición mexicana, que está integrada principalmente por esas grandes cadenas montañosas en México, son el lugar de diversificación de las plantas de las tigridias. Pero no solo de las tigridias, sino que de las plantas geófitas en general, como es Dalia coccinea. Dalia coccinea las dalias tienen estas raíces tuberosas engrosadas que lo que hacen es mantener sus nutrientes en esta temporada de estiaje, la que ustedes dicen, donde no hay lluvias. Entonces las plantas pues pueden sobrevivir así. Y dado eso, entonces pues terminé mi doctorado y dije, gracias Jalisco, me encantó estar en el Instituto de Botánica de Jalisco. Yo quería hacer botánica, me formé con los mejores botánicos del occidente de México y entonces dije, quiero regresar al Estado de México. Sin embargo, CONACYT no me lo permitió porque en ese mismo año que egresé del doctorado me contrataron en cátedras CONACYT bajo joven investigador en aquel entonces. Eso fue en el 2016 y regresé al Instituto de Botánica a estudiar botánica y a seguir contestando preguntas acerca de las tigridias. Sin embargo, siempre hay cosas más preguntas más allá, van surgiendo temas. Siempre me han interesado las plantas silvestres ornamentales y que son originarias de México y que han diversificado en México. Entonces mi corazón lo tiene ocupado las tigridias y ahora le estamos haciendo el resto del corazón a las dalias. No está difícil cuando te preguntan, ¿cuál es tu flor favorita? Me preguntaron en un congreso y también así que ay, tuve que decir 6. Sí, yo nombraría muchas especies, ¿no? Y una duda, lo que está pasando ahorita en la biblioteca, ¿en qué consiste? Cuéntanos un poquito del simposio.
Ok, entonces ahora, derivado de mi labor como investigadora, sometí un proyecto a CONACYT que se llama Historia Evolutiva de la Flor Nacional. A mí me interesa contestar preguntas biogeográficas y que me van a preguntar qué es esto. Bueno, saber dónde, cómo y por qué las especies están en ese lugar. He trabajado con plantas que son endémicas de México, es decir, que solamente se encuentran aquí, y plantas que son de amplia distribución, que extienden su distribución fuera de México, pero que aparte son muy comunes, como es el caso de Dahlia coccinea. Entonces mi pregunta es... Que también un dato curioso de Dahlia coccinea, yo vi que hay desde la costa hasta la cima de la montaña, es la razón, ¿no? Porque se pensó que fuese esta la flor nacional, abarcaba la amplitud de los ecosistemas de México. Exactamente, Dahlia coccinea crece desde los 24 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.400, una cosa así. Y entonces yo dije, ¿por qué tiene tanta variabilidad Dahlia coccinea y es solo una especie? Entonces, aquí debe de haber algo más atrás de todo esto. Puede ser que además la misma especie puede ser naranja o amarilla o roja. Y estar chiquitita, sí. Y luego crecer así esas especies gigantes, o bueno, esos ejemplares gigantes. Entonces, dice aquí, algo está pasando o que realmente se trata de una especie o de varias especies. Entonces, dado esa pregunta, yo desarrollé ese proyecto. A mí me interesa saber si realmente esta especie de Dahlia coccinea corresponde a una sola especie o en realidad tiene diferentes, se está diferenciando genéticamente, ¿no? Y dado que además este es el proceso de especiación, ¿no? Una especie ocupa diferentes áreas con diferentes necesidades y se va adaptando hasta ser dos especies diferentes. Hasta ser dos especies o varias especies, ¿no? Y dado eso, bueno, pues entonces estoy desarrollando este proyecto y ahora una de las cosas es vincular, y la verdad no vivimos de arte, sino que también necesitamos recursos, y es darle a conocer al público que nosotros trabajamos con dalias silvestres, con las dalias coccineas, y que conocemos ese panorama que está ya en el campo, en los bosques, esperando ser utilizado, y que de ahí nacen todas estas variedades hermosas que vemos, pero que en realidad han sido modificadas genéticamente y no precisamente por nosotros, ¿no? Sino que por otras personas, y que tenemos más de 42 especies que están diciendo, mírenme, aquí estoy, soy hermosa, no necesito mejoramiento. Ese es. Sí, hay algo muy curioso, ¿no? Esto del mejoramiento genético, que es hacer algo que ya es bello, más bello, pero no deja de ser subjetivo, ¿no? Exacto. Y tengo entendido que hay 60,000 variedades de dalias, de híbridos de dalias, que surgen de dos especies nada más. Bueno, los padres genéticos de las dalias híbridas cultivadas son efectivamente la Dahlia coccinea y la Dahlia pinnata. Son dos especies que son las primeras que describieron en Europa, y de ahí empezó a hibridizar, y empezaron a hibridizar y a obtener de esas dos tonalidades y de esas dos florecitas de 8 pétalos, que es la característica pues muy importante de la Dahlia silvestre, que tienen 8 pétalos. Empezaron a obtener flores de más pétalos y de más tonalidades, a tal grado que a la fecha, claro, después de 200 años aproximadamente, hay más de 60,000 variedades de dalias procedentes de los padres genéticos primero de esas dos especies. Y después fueron otras dos, y en fin se fueron interesando, que fueron buscando más especies, más semillas para seguir cultivándolas, y nació una pasión en Europa y después en el mundo, una pasión terrible, fabulosa por las dalias, porque cada vez describían pues nuevas flores, nuevas tonalidades, llegaron a tener floraciones de 200 pétalos, así como del tamaño de una pelota. De 8 a 200 pétalos. Impresionante, porque se iban agregando pétalos y más pétalos y más pétalos, y tenía maravillados al mundo.
y entonces todos querían, yo quiero ese tubérculo, yo quiero el tuyo, y cuánto lo vendes, en fin, una comercialización fabulosa. Y también empezó los pintores a pintarla y hacer famosos sus cuadros, pero antes las dibujaban y hacían sus catálogos y presentaban sus catálogos de venta de todo lo que iban consiguiendo. Entonces avanzaron rápidamente, y acá pues había que cultivar el trigo, los frutales, en fin. Qué bueno, porque pues el pan es delicioso. Qué bueno que se aprendió a cultivar el trigo. Pero y las dalias nuestras, y ahí viven, tienen más de 500 años, son perennes, sus tubérculos no se mueren nunca. Si no hay un depredador, si no las descuidamos drásticamente, ellas se van a guardar en el invierno, como decías tú, tienen sus reservas para se dice, están engordando en el invierno, que están dormiditas y engordando, porque van a volver a nacer en la primavera con muchos bríos y van a seguir floreciendo y floreciendo, y cada flor nos puede dar desde 35 hasta 50 o más semillas, y casi todas fértiles. Así es que tenemos mucho material genético para seguirlas cultivando y propagando y creando más vida, ¿no? Sí, no se muere nunca, y eso es también algo importantísimo. Y como decías, hemos encontrado en nuestros estudios de la biogeografía del género Dalia, que hay varias y muy, muy importantes, pero yo tuve la fortuna de empezar cuando no había ni computadora ni nada, a mano, la ficha, que es lo que los colectores todos extranjeros. Todos venían de otras partes del mundo, porque en México pues no había ese interés como los extranjeros, y aparte facilidades para que una persona se dedique en cuerpo y alma a trabajar sobre crear una nueva variedad, y pues tiene que hacerlo como puede, cuando puede, en sus tiempecitos, y tarda mucho tiempo. En cambio, si se le asignara a una persona que consiga otra variedad, seguramente que podría. Los mexicanos, como muchos humanos, tenemos muchos talentos, hay personas que pueden conseguir esto y más, y entonces empezaron a registrar cada variedad que conseguían, la registraban. El registro internacional está en Inglaterra, pues bueno, allá está, y registraban las obtenciones, y hay más de 60,000 variedades de dalias de todos tamaños, formas y colores. Es impresionante. Y pues también Inglaterra se encarga de hacer unas festividades a la dalia cada año, que ahora se sabe que asistía la reina. Era tan importante el festejo a las dalias que la reina iba a inaugurar y a estar también presente en esas festividades. Y es que en todo el mundo la dalia, la verdad es que es muy famosa. Hay un montón de actividades que ocurren en diferentes países, y siendo México el centro de diversificación, no sé si es el centro de origen también. Podría ser que sí. Y nos está faltando justo esto. Afortunadamente ya, por ejemplo, aquí en la biblioteca tenemos este evento, y hace unos días también estuvo el 19 encuentro de la Sociedad de la Dalia, donde presentaron cosas fantásticas. Vimos, por ejemplo, cómo la dalia es comestible, pero además es una fibra, pero además ayuda a controlar la diabetes, pero además puede sanar espacios alterados en los ecosistemas, y además incluso tenía símbolos en la florigrafía, ¿no? Tiene el significado de mejoramiento personal, o sea, hay un montón de razones por las cuales comprender a una flor, una de las tantas flores de México, es a la vez un paraguas, un símbolo de toda la biodiversidad y de todo lo que no sabemos y podríamos explotar, conocer, comprender, ¿no? del resto del país. Sí, ahora que la doctora Lupita comentaba que de la fabulosa explosión de la Dalia coccinea, resulta que la Dalia coccinea se encuentra en todos los estados del país,
menos en las penínsulas, la península de Baja California Norte y Sur y la península de Yucatán, no hubo nunca expresión de una dalia silvestre. Pudimos ir afortunadamente porque tuvimos una hada madrina de las dalias, la doctora Enriqueta Molina Macías, que ella sí confió en nosotros, en nuestro trabajo y nos ayudó, y fue como pudimos ir a 17 estados del país a enseñarles a cultivar de acuerdo a los talleres y a cocinarlas, que la consumieran, que la juntaran a la milpa, porque pues era un extraordinario alimento. Pero la Dalia coccinea, en nuestra biogeografía que hicimos, encontramos que, por ejemplo, si en Chihuahua hay una dalia endémica, ahí está la coccinea también. Si en Nuevo León hay otra tubulata, por ejemplo, ahí está la coccinea. Órale. En Tamaulipas, otra dalia merqui, ahí está la coccinea. Y en todas está la dalia coccinea, y escasamente en la tonalidad amarilla. Se da, como tú lo acabas de mencionar, en 3 tonalidades, en 3 colores. La misma dalia, acabamos de tener la fotografía de un amigo, Marcos precisamente, de Guerrero. Mi tocayo. Sí, tu tocayo, y bueno, no sabes cómo está conservando la dalia. Le hicimos una donación porque también tenemos un programa de conservación de especies. No queremos que se extinga, que detectar dónde está, cómo está, si hay que cuidarla, ayudarle a propagar. Sí. Pues justamente esa sería mi última pregunta: ¿hacia dónde va el tema de la dalia? ¿Cómo le vamos a hacer para comprenderlas, las que faltan, a investigarlas, a hacer nuevos híbridos, a todos estos programas de conservación que ustedes nos pudieran compartir? Ahorita les explico algo del museo también. ¿Quieres tú comentar? Adelante usted. Bueno, pues afortunadamente, como hemos hecho ya 19 encuentros, del que no querían que hiciéramos el primero, que no podíamos hacer el segundo, ya llevamos 19. Convocamos en general a todas las universidades, los gobiernos, los jardines botánicos, etcétera, etcétera. A todo mundo pues lo convocamos, les decimos de qué se trata, de qué se va a tratar el encuentro que queremos hacer, y vienen con sus propios recursos, porque pues no hay para qué. Nos encantaría decirles: te damos tu pasaje, tu hospedaje. Como pueden, vienen, acaban de venir 23, tú estuviste ahí, Marcos, afortunadamente, con una gran exposición de tu parte, y cada quien expone lo que va teniendo de resultado de experiencias, de investigación, de cultivo, de afición, como voluntarios, en fin. Y en alguna ocasión nos decían: hay que discriminar, lo que te manden de participación, tú di, esto no, esto tampoco, esto sí. No, todos tenemos derecho a decir qué hicimos, qué estamos haciendo. Una cultivadora en un lugarcito depredado o como sea, tiene una experiencia, que nos la platique, nos va a servir mucho, nos va a enriquecer, y efectivamente nos hemos enriquecido. Ahorita que comentemos en la plática con la presentación que traemos, vamos a decirles que tenemos ya casi 300 ponencias mismas que han sido de participantes, entre científicos, académicos o aficionados, pero toda esa información ha sido muy valiosa, y pronto quisiéramos tener la manera de editarlas y distribuirlas, porque eso a ustedes, a todos nos va a servir mucho contar con esa información, porque nos va a ayudar a acrecentar nuestra información, todo lo que conocemos, vamos conociendo de las dalias, y nos va a ayudar a seguir informando, y con datos fidedignos. A mí no me gusta que me dijeron, oí, dicen por ahí, en fin. No. El ingeniero fulano, el doctor mengano, el científico tal, el voluntario tal,
etcétera, ellos han hecho estas investigaciones. Darles crédito y que se sepa que son de personas que están interesadas de verdad, que no están oyendo a ver qué dije, a ver qué dijeron por ahí. Y pues sí procuramos, no procuramos, lo hacemos siempre, darle crédito a las personas que están colaborando, que ya es bastante con todo y que parece que es poco, pero vamos avanzando en la Asociación Mexicana de la Dalia con nuestros objetivos principales, que son la difusión. Cada vez se difunde más el conocimiento de la dalia. El otro objetivo, que es los talleres de capacitación, para que la gente aprenda y la tenga, aunque sea en una maceta en su casa, si no tiene espacio, si no tiene terreno. Y el tercero, muy importante también, la conservación, que sepan cómo se deben conservar las especies, para que siempre la tengamos, porque no sería justo que estas investigaciones que hicieron, según consta en los códices Badiano y Florentino, y según consta en ellos, nuestros ancestros ya procuraban conocerla y saber para qué era útil. Y lo que comentabas, Marco, de la inulina, que es la insulina vegetal, si se pudiera industrializar, acabaríamos con la pandemia, que es otra pandemia, la diabetes, y hemos comprobado cómo al estarla consumiendo, una persona con diabetes le va disminuyendo el nivel de la glucosa en la sangre y ha llegado a su nivel natural. Ojalá nos crean los especialistas, los industriales, para que aprovechemos esta bondad enorme, gigantesca, que nos dan los tubérculos de las dalias. Y es que precisamente en la biodiversidad hay un poder enorme. A través de la investigación vamos encontrando soluciones a problemas que no esperábamos que estuviesen en las flores, por ejemplo. ¿Qué nos puedes compartir al respecto del futuro, por ejemplo, de lo que estamos pensando aquí en Jalisco, en Guadalajara, en los proyectos que has estado coordinando al respecto de la dalia? Una de las cosas importantes es vincular. Tanto el día de hoy nos reúne la flor nacional, que es la dalia. Entonces, seguir en ese contacto, en ese uniendo esfuerzos, ¿no? Tanto la sociedad de la dalia como los jardines urbanos, los jardines botánicos y los investigadores. Entonces, uno conoce las especies, sabe dónde crecen, por qué crecen ahí, y entonces transmitir ese conocimiento, ¿no? O sea, compartirlo y unir fuerzas para que seamos una sociedad que siga queriendo a las dalias y que siga protegiendo a las dalias que están en una crisis, porque en realidad la casa de las dalias, los bosques se están quemando, tanto así que tenemos al Tepopote, que es un cerro que está conjunto al bosque de la primavera, y hay una dalia endémica de Jalisco, que es Dalia pugana, bueno, que ahora también ya la encontraron en Durango, y que es una especie endémica de México, ¿no? Y entonces, año con año queman este cerro y nosotros estamos perdiendo tal vez a esa especie, ¿no? Exacto. O la casa de esa especie. Y es eso, ¿no? O sea, darle a conocer a la sociedad que somos valiosos en recursos naturales, pero que también tenemos que proteger esos recursos naturales. Porque la dalia es una excusa para hablar de más cosas además de ella, ¿no? Nos permite ver otras formas de vida y otras estrategias para sobrevivir el invierno, nos permite hablar del alimento, nos transporta a los paisajes prehispánicos, lo que veían, comían, los sabores de antes, aquí están, ¿no? Los estamos trayendo a la vida. Nos conecta con la ciencia, nos conecta con el ambiente y los jardines y con las demás personas con quienes tenemos intereses en común. Desde el Museo de Ciencias Ambientales estamos trabajando en un proyecto de jardines que van a estar rodeando y en la azotea del Museo de Ciencias, donde estamos planeando integrar a la dalia dentro de los ecosistemas que van a ser representados, los paisajes, y en particular en un jardín de la flor nacional.
la intención del museo es hacer más difusión, o la mayor difusión que podamos, para que se sepa que la dalia es la flor nacional de México y toda esa diversidad tan enorme de 60,000 variables híbridas, más todas son 45 especies nativas del país y las que vengan seguramente. Entonces, así como nosotros, pues creo que cualquier persona que se quiera sumar, tanto a la dalia como cualquier otro elemento de la biodiversidad, hay un montón de organizaciones y esfuerzos para conocer, compartir y aprovechar a la biodiversidad. Pues les agradezco muchísimo, maestra Lupita, doctora Guadalupe, para este podcast sobre la flor nacional, la dalia, y pues vamos a pasar ahora al simposio. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Yo quiero agradecerte, Marcos, esta oportunidad también, y al equipo, todo el equipo, para agradecerles que nos den esta oportunidad de seguir difundiendo a la dalia, de seguir dándola a conocer, y que la gente se interese y ustedes también nos ayuden sabiendo ya cómo se prepara el sustrato, cómo se germinan, cómo se dan las dalias, que nos ayuden a que más gente las conozca. Y cuando yo comenté que la dalia coccinea está en todo el país, en toda la república, menos las penínsulas, yo le puse la capitana de las dalias a la dalia coccinea, pero la amiga que fue la que cuando pudo nos ayudó para tratar de salir adelante con el conocimiento de la dalia, ella me dijo, asciéndela, no la dejes en capitana, que sea la generala. Bueno, pues la dalia coccinea es la generala de las dalias silvestres. Pues ahí lo tienen, el antropoceno no solamente es una época de destrucción, también hay un montón de vida que estamos creando. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.